the race for governor reaches a tipping point. Tonight, two Texans who won your vote go face to face, challenging each other with opposing views on their vision for the future of the Lone Star State. Incumbent Greg Abbott. He wants to go, take your guns and deny you your Second Amendment rights. We will not let that happen. Challenger Beto O'Rourke. An abortion ban with no exception for rape or incest, that is not us. That may be Greg Abbott. Now, in their only debate before Election Day, we go after answers on the issues you care about most. Immigration, abortion rights, gun violence, and how far we'll go to protect our children at school. Tonight, the heat is on in South Texas, live from the University of Texas Rio Grande Valley. The Texas Governor's Debate starts right now. Llegamos a ustedes en vivo desde el Centro de Artes Escénicas en la Universidad de Texas Valle del Río Grande en Edinburgh para el debate a gobernador de Texas y estamos muy contentos de que estén con nosotros esta noche. Soy su anfitriona Britt Moreno, presentadora en KXAN en Austin. Este debate se transmite en vivo desde El Paso a Tyler, desde Amarillo a Harlingen, transmitido por 14 estaciones de Nexstar Media Group en Texas, así como 5 estaciones de televisión asociadas. Queremos que se unan a la conversación a lo largo de esta hora utilizando el hashtag TXGOV-debate. Puede verlo ahí en la esquina de su pantalla y usted está aquí para ver a estos dos hombres compartir su visión para el estado de Texas. Realizando las preguntas esta noche, nuestros panelistas desde KSAT en San Antonio, el presentador Steve Spriester, mi colega en KXAN, la presentadora Sally Hernández y del Dallas Morning News, el escritor político Gramer Jeffers. Candidatos, repasemos brevemente las reglas. Cada candidato dispondrá de 60 segundos para cada pregunta. Si hay seguimientos, los candidatos tendrán 30 segundos y habrá hasta 30 segundos permitidos para cualquier refutación. Al final del debate, cada candidato tendrá 30 segundos para declaraciones finales. Queremos asegurarnos de que tengan la oportunidad de señalar las diferentes visiones que tienen para Texas. Para la primera pregunta, con Sally Hernández. Buenas noches, candidatos. Los temas de inmigración son especialmente relevantes. Tenemos muchas preguntas para realizar hoy y les pido que por favor presten atención y no hablen el uno sobre el otro. No queremos interrumpir para que los espectadores puedan escucharlos. Hagámoslo. Inmigración es especialmente relevante aquí en el Valle del Río Grande. Durante años, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos lo ha clasificado como el área número 1 para migrantes que cruzan ilegalmente a lo largo de toda la frontera suroeste. Muchas comunidades aquí han sufrido enormes costos financieros. Gobernador, empecemos con usted. ¿Qué haría para aliviar la carga financiera impuesta a estas comunidades? Hemos estado trabajando para responder al desastre causado por la administración de Biden, que ha causado una carga económica en estas comunidades, ranchos y comunidades que son interrumpidas, casas que son invadidas. Recuerdan, esto fue hace 2 años que tuvimos una de las fronteras más seguras, pero bajo la administración de Biden tenemos más gente cruzando la frontera que jamás en la historia de nuestro país. Texas ha respondido asegurándose que tenemos la Guardia Nacional, el DPS, que ha estado arrestando y regresando a migrantes ilegales. Al igual estamos haciendo para ayudar a las comunidades legales es poniéndolos en autobuses y llevándolos en los lugares donde el Border Patrol los está llevando, a ciudades santuarias, a las partes noreste del país. Lo que estamos haciendo es asegurándonos que estamos manteniendo la comunidad segura y es completamente diferente. Que las cosas serían bajo Beto. Él dijo meses atrás, no hay problema en la frontera. Dijo que él reduciría la fuerza de migración, 95% de la gente por la frontera ilegalmente. Ok, señor O'Rourke, quiero darle la oportunidad para responder. Déjeme responder, de volver a hacer la pregunta. ¿Qué haría para aliviar la carga financiera en comunidades fronterizas relacionadas con los migrantes que cruzan? Tiene 60 segundos, por favor. Bueno, lo que acaba de decir actualmente el gobernador es que hay un debate, precisamente porque hay mucha gente que lo que tenemos como distracción de sus fallas desde el fondo, desde inclusive los disparos o la inmigración durante 8 años, durante su gobierno, y eso es en la frontera, desde
desde muchas cosas que hemos visto en la frontera. Necesitamos más seguridad legal, sobre todo para el trabajo, pues, la familia. Hemos venido para este país. De este lado hemos visto lo que es ese gran interés. Hemos trabajado con los líderes locales para asegurarnos de que tenemos un Estado basado en un gran programa, sobre todo las demandas que hemos tenido, sobre todo para la inflación. Gracias, gobernador. Acaba de escuchar a su oponente. Tenemos una pregunta al seguimiento. Alrededor de $4,000 millones en fondos estatales han sido destinados a la iniciativa de seguridad fronteriza Lone Star. Se ha visto un aumento en la financiación de este programa tan recientemente como el mes de julio. Gobernador, en 30 segundos, ¿puede contestar esto? ¿Debería asignarse más dinero a Operación Estrella? Y si es así, ¿cuánto? Bueno, 30 no segundos. deberemos de alocar cualquier dinero para eso, porque todo esto es a causa de la falla de Joe Biden de hacer su trabajo como presidente para asegurar la frontera, porque tenemos que hacer eso por su falla. Sería el mismo camino que Beto nos llevaría. Hablando de cerca de eso, estaba hablando sobre el programa de visitante. Podría haber hecho por el Senado y Congreso. No es el trabajo de un gobernador. El trabajo del gobernador es tratar con el caos causado por la administración de Biden, con la póliza de abrir las fronteras que él va a replicar. Ok, déjeme, le doy 15 segundos para contestar la pregunta. ¿Cuánto dinero debería asignarse a la Operación Estrella Le estoy Solitaria? diciendo, $0 deberían de ir a Operación Lone Star, y eso es lo que sería si tuviéramos un presidente que estuviera enforzando las leyes de migración de los Estados Unidos de América. Señor O'Rourke, 30 segundos para esta pregunta. Es la misma. ¿Debería asignarse más dinero a Operación Estrella Solitaria? No, es totalmente fallo eso, porque no hemos visto lo que está haciendo el gobernador por nuestros impuestos, por en el teatro político en su carrera, porque hemos visto lo que hemos pasado estos últimos días, sobre todo de Chicago o en Washington, de Nueva York. Necesitamos más soluciones, sobre todo de nuestras leyes. Gracias, O'Rourke. Le doy 15 segundos. Claro. 15 segundos, gobernador. Estos son los esfuerzos para proteger nuestro estado. Hay un récord de criminales que pasan por la frontera, que es los fuerzas policial han matado hombres y mujeres en todo el país. Ok, Eso gracias, por la culpa de Joe gobernador Biden. Abbott. Le aseguro que tenemos muchas preguntas, muchos temas. Steve, la siguiente pregunta. Gracias por estar con nosotros esta noche. Continuando con el tema de inmigración, usted ha criticado el despliegue de la Guardia Nacional tropas a la frontera. Aquí hay un clip de usted hablando en un meeting en marzo en College Station. Para todos los gobernadores, y sobre todo en Zapata, en Webb, en el condado Hidalgo, para ver esa solución, para buscar un problema. Más recientemente le dijo al Houston Chronicle que pondría algunas tropas en la frontera como gobernador. En 60 segundos, ¿puede explicar por qué su opinión sobre la implementación de ellos ha cambiado aparentemente? No ha habido. Eso ha sido desde Zapata y Webb, en los condados Maverick. Hemos estado en menos de una semana en algunas familias, sobre todo en algunas comunidades, lo que es en el teatro político. Mis palabras son otras, pero lo que hemos estado viendo, lo que se ha visto en las últimas circunstancias, y es que nadie puede venir a matar a alguien en este país. No hay nada que se haya hecho algún arresto o detenido a alguien, y es que se ha fallado en eso, lo que el gobernador ha fallado para el Estado. Necesitamos soluciones, y lo que hemos estado viendo más, lo que dicen los voluntarios, tanto lo que han hecho los sheriffs y algunos departamentos de policía, es lo que se ha estado buscando recientemente, sobre todo para las comunidades. Gracias, señor O'Rourke. Gobernador, quiero hablar con usted sobre los migrantes. Ha hablado sobre los inmigrantes y muchos funcionarios demócratas electos han expresado su preocupación por el trato a los migrantes al ser transportados en autobús a otros estados. Aquí tenemos al gobernador de Nueva York hablando de eso tan solo la semana pasada.
Cuando nos comunicamos con el gobernador Abbott y los estados, podemos coordinarnos, podemos identificar quién viaja aquí y se rehusaron a hacerlo. La Casa Blanca también ha llamado a esto un truco político. Gobernador Abbott, ¿es esto un teatro político y ha colaborado con los estados y ciudades a los que se envía a estos migrantes? Y si no, ¿por qué no? Usted tiene 60 segundos. Esta operación empezó después de tener una junta con oficiales locales, los sheriffes, los alcaldes, los policías, donde había muchos migrantes que habían llegado a sus pequeñas comunidades, necesitaban alivio y el mandarlos en autobuses era una manera de darles alivio y empezar el proceso de mandarlos a ciudades que son identificadas como ciudades santuarias. El alcalde Adams nunca habló en mi oficina, nunca habló con nadie con mi administración. Lo que está diciendo es falso. Ha habido comunicación entre organizaciones que no son gubernales, y ya sea con Washington, D.C. o Nueva York. Pero regresando a lo que dijo Beto, lo que usted mostró en el video hace un ratito es lo que sucede durante esta campaña entera, donde él empieza a cambiar de cosa tras cosa sobre las cosas de la frontera, en los problemas de la energía, los trabajos del nuevo trato de verde, el quitarle los fondos a la policía, donde una cosa u otra él está cambiando posición. Quiero ser claro con usted. Usted dijo que el alcalde Correcto. Adams nunca ha hablado a su oficina. Señor O'Rourke, usted ha llamado al transporte de migrantes un teatro político. ¿Por qué las ciudades santuario no deberían compartir la carga de lo que está sucediendo en la frontera de Texas? Usted tiene 30 segundos. Mire, yo vivo en la frontera y es que no ha habido nada mucho más seguro que estar en la frontera. Y eso es lo que hemos estado hablando con los miembros del concilio. Y es que aquí en El Paso, Texas, es donde vemos una ciudad mucho más segura en los Estados Unidos de América. Hemos estado buscando soluciones, inclusive en las instancias, porque así como lo hemos visto en los últimos 8 años con el gobernador, es donde hemos tenido los peores momentos en todo esto por los asesinatos en la escena. Por favor, apéguese al tiempo, por favor. Gracias. Tengo que responder lo que dijo. Les doy 15 segundos. Él mencionó El Paso. El hecho es que el alcalde de El Paso, el demócrata, el concilio es demócrata, ahora están ellos mandando gente en autobús más que lo que está haciendo el estado de Texas. Y él no los está llamando a ellos. Es como hemos estado viendo algunas manzanas, porque son cosas políticas, porque son Vamos invasiones. a continuar. Hay Gracias. mucha gente que murió en El Paso, en Walmart. Esto es increíble para lo que pasa en Texas. Gobernador, quiero darle 30 segundos para Claro. responder. Es claro que Beto nomás quiere perpetuar el policía de la frontera abierta de lo que está sucediendo. Él rehúsa reconocer que la ciudad del Paso, porque están tan sobreabrumados de la policía abierta de la frontera de Joe Biden, que ellos también tienen que mandarlos en autobuses afuera de las comunidades porque no tienen la manera como mantenerlos ahí. Es lo que estamos tratando de hacer, de ayudar a las comunidades locales, que asegurarnos que vamos a quitarles la carga. Y es que en la frontera hemos visto cómo se ha batallado con esto. Necesitamos soluciones ya. Quiero seguir con usted, gobernador Abbott. Estos migrantes están siendo enviados a estados y ciudades con líderes demócratas. ¿Por qué estos migrantes no son enviados a sus ciudades santuario en Estados Unidos liderados por los republicanos como Nueva Orleans y Atlanta? Así que, Tiene 30 una vez segundos. más, porque estas ciudades de Nueva York y Washington, D.C. y Chicago son tan grandes y tienen la infraestructura que es disponible, que tienen la capacidad de acomodar el número de inmigrantes que están siendo enviados mejores que otras ciudades que estás hablando. Va a haber otras ciudades en el futuro que también van a estar en el lado que reciben de los inmigrantes, porque vamos a tener que continuar a mover inmigrantes, porque Joe Biden continúa a permitir que muchos inmigrantes ilegales que entren al estado de Texas. Gracias, gobernador. Mi colega Gromer Jeffers tiene la siguiente pregunta. Gracias, Steve. Y gusto verlos ambos. Ahora vamos a hablar sobre el tema del control de armas. Después de la masacre de Uvalde, muchos miembros de la comunidad han hecho una súplica en específico. Escuchamos a un estudiante que sobrevivió al tiroteo en Robb Elementary. Tienes que tener 21 años para comprar cerveza, pero alguien de 18 años compró a un arma. No tiene sentido.
Para ser claros, este es un llamado a elevar el límite de edad para comprar un arma estilo AR-15 de 18 a 21 años. Un gobernador republicano en Florida rompió con la NRA para firmar esto en ley después del tiroteo masivo de Parkland. Gobernador Abbott, usted dice que esto no se puede hacer en Texas. Señor O'Rourke, usted dice que se hará si es elegido. ¿Pueden explicar sus posiciones? Iniciamos con usted, gobernador Abbott. Tiene 60 segundos. Primeramente, no hay razón por qué una niña así debería decir algo así. Hay una razón que estos papás están molestos y con mucho derecho a estar enojados, y puedo sentir su dolor. No, ningún papá debería perder un hijo. Queremos hacer todo lo que podemos hacer que eso no vuelva a suceder. Queremos terminar con los tiroteos en las escuelas, pero no lo podemos hacer haciendo falsas promesas. Esa falsa promesa de cuestionar que va a ser una ley que va a ser por la Constitución de levantar la edad, y eso es por qué. La decisión de la Corte Federal en esta decisión, que era inconstitucional, que el Estado era elevar la edad de 18 a 21 para comprar una AR-15. Cualquier atento de elevar la edad va a ser vista va a ser quitada. Tenemos que llegar a lo que está realmente molestando a las comunidades, es la salud mental que lo está llevando a los tiroteos en las escuelas, y ya Texas lo está discutiendo. Solo para darle seguimiento, gobernador, 15 segundos para contestar esto. ¿Usted nunca ha evitado un enfrentamiento legal? ¿Usted cree que esto es innecesario? Basado en una posición legal y, más importante, basado en lo que la Corte Suprema, lo que dijo la Corte Suprema en una opinión de junio, de cambiar la manera que el caso Parkland fue determinado, fue determinado, Florida va a tener esta ley cambiada porque la decisión Gracias, nueva de la gobernador. Corte Suprema. Señor O'Rourke, en 60 segundos, ¿puede explicar su posición en elevar la edad para poder adquirir un arma? Primero que nada, voy a buscar seguir lo que pasó con las familias, sobre todo. En verdad, durante 5 horas hemos estado hablando un poco sobre esto hoy, sobre las condiciones del gobernador. Inclusive son 18 semanas desde que nuestros niños murieron y no ha cambiado nada del estado. Para hablar un poquito más de cualquier aspecto, cualquier niño hemos visto que necesita estar más seguro. Como dice el gobernador, en Florida, después de los tiroteos de Parkland, para buscar todo el tiempo las circunstancias. El 80% de todo esto, sí, lo que hemos visto es que se ha buscado en una mesa las soluciones para buscar un poco más seguridad y mucho más fácil lo que hemos visto recientemente. Necesitamos cambiar. Gobernador Abbott, la última vez que se postuló para gobernador, le preguntamos acerca de las leyes de bandera roja que podrían impedir que una persona compre un arma con la intención de dañar a otros. Y usted dijo que no apoyaría una bandera roja para imponer esta ley. Ahora mucho ha pasado en estos 4 años. ¿Está dispuesto a imponer leyes de bandera roja? Ahora tiene 30 segundos. Déjeme decirle lo que apoyo y lo que no apoyo. Lo que yo apoyo es haciendo una felonía para alguien pueda mentir en un chequeo trasfondo. Eso lo firmé en ley el año pasado. Yo apruebo de expandir los chequeos de trasfondo. Uno sale un crimen para que pandillas criminales que compren una arma. Pero estoy en contra de leyes de bandera roja que van a negar a los legales, dejándonos que puedan tener el proceso legal. Señor O'Rourke, usted ha sido criticado en ocasiones por sus posiciones sobre el control de armas, incluyendo este comentario que hizo en el 2019 mientras se postulaba para presidente. Vamos a hacerlo eso. Para que los K-47 no podemos permitir que
no, más americanos mueran. Pero en febrero, usted le dijo a los periodistas en Tyler que usted era, y cito, no interesado en quitarle cualquier cosa a cualquiera. ¿Ahora qué es? ¿Qué postura es la que usted sostiene? Tiene 30 segundos. Después de perder algunos de los vecinos, después de platicar con estas familias, lo único que podemos identificar con estos niños en los tiroteos, los AK-47 son bastante peligrosos. Y como gobernador del estado de Texas, necesito enfocarme un poquito más en esto, sobre todo para ver que una persona de 21 años pueda comprar un arma. Necesitamos un chequeo universal para todas esas personas, así como ha fallado el Gracias, gobernador. señor O'Rourke. Y solo para estar claros, ¿sí o no está a favor de confiscar las armas? Estoy completamente de acuerdo con el Congreso, con las autoridades, porque esto es una cuestión democrática. Podemos estar de acuerdo con esto mucho. Tenemos la Gracias, bandera señor roja. O'Rourke. Steve tiene la siguiente pregunta. Gracias, Gromer. Queremos seguir centrándonos en lo que ocurrió en Uvalde, donde un hombre armado mató a 19 niños y 2 adultos. Sus efectos van mucho más allá de Uvalde. Señor O'Rourke, hablé con los padres de las víctimas y realmente con todos los padres en todo el estado que están preocupados por la seguridad de sus hijos en las escuelas. ¿Qué haría si fuera elegido para evitar que esto vuelva a suceder? Tiene 60 segundos. Igual que usted, soy un padre y yo tendría, como Molly o Henry en El Paso, yo tendría 18 meses y no quitaría ningún dedo para defender a todos los niños. Necesitamos cambiar. Hemos visto esto, lo que dice el gobernador, pero hemos visto también el acceso de $1 millón para el presupuesto en Texas, para fondos de la policía e inclusive que los departamentos de policía se encarguen un poco más de cuidar. Cada padre de familia está pensando eso sobre todo. Hay un especial interés sobre todo para esto. Cada uno de ellos van a tomar acción e inclusive tendremos un progreso para poder seguir adelante, pero necesitamos que esto sea hecho ya. El gobernador Abbott, para usted ahora, las familias de las víctimas, el Distrito Escolar de Uvalde, los comisionados, el condado de Uvalde y el Consejo Municipal de Uvalde, le pidieron que convocara una sesión especial a raíz de la tragedia, pero no lo hizo, a pesar de ser contactarlos por varias otras cuestiones en el pasado. ¿Puede explicar por qué? Pero Tiene primeramente 60 tenemos que responder a cada cosa, que todos los días nuestra campaña empieza a desparramar mentiras. Y dijo 2 cosas que son falsas completamente. Dice que somos últimos en la salud mental. El hecho es de que Texas está ahora 27 en la salud mental. Los fondos que yo proveí, Texas ha proveído más de $25 billones para salud mental en las últimas 3 sesiones. También dijo que no dimos fondos para los radios de Uvalde. Es completamente falso. Proveímos $1.6 millones para solamente Uvalde, para sus sistemas de radio de policía desde que soy gobernador. Beto continúa proveyendo información falsa. Lo que quiero asegurarme es que los líderes de Uvalde, que ellos sepan, como has demostrado, no necesitamos que llamar una sesión especial para tomar acción. Por 6 días consecutivos después de que el tiroteo, yo inicié directivos para hacer las escuelas más seguras y responder a la emergencia en Uvalde. Y me mantuve conectado con el alcalde y con los líderes locales. Podría haber sido peor. Ha sido un poco más peor. Inclusive no se ha ayudado para ayudar nada. Señor O'Rourke, todavía no terminamos con este tema. Usted podrá opinar más adelante. Gobernador, habrá una junta en enero. ¿Usted hará la seguridad escolar un artículo de emergencia? Tiene 15 segundos. Así como lo hice en las sesiones pasadas, esto va a ser algo de emergencia durante el verano. Yo pedí un comité especial para empezar a trabajar desde ahorita, para que estén listos cuando empecemos la sesión, para poder hablar de las cosas más amplias de todo el estado de Texas, como mencionaron hace rato. ¿Por qué esperar hasta el próximo año? Señor O'Rourke, una pregunta para usted. Es que la causa es de muerte. ¿Por qué están Señor, defendiendo por favor, todo esto? necesitamos continuar. Tenemos muchos temas a los que tenemos que seguir. Tenemos muchas preguntas, así que agradezco
que respete su tiempo. Señor O'Rourke, el jefe de policía del Distrito Escolar de Uvalde, Pete Arredondo, quien dirigió la respuesta inicial de la policía, fue despedido. ¿Hay alguien más que deba rendir cuentas por los errores cometidos ese día? Tiene 30 segundos. El gobernador e inclusive hubo unas personas el mes pasado, empezando con el gobernador Abbott, la más importante posición como una posición de pública. Él es responsable de todo lo que está pasando, sobre todo de los últimos minutos, porque ha fallado mucho como responsable sobre esto, sobre la justicia. Esa es la prioridad como gobernador. Gracias, señor O'Rourke. Gobernador, ahora con usted. Le doy 15 segundos si quiere responder a lo que acaba de decir. Yo quería contestar su pregunta. Pensaba que me ibas a preguntar. Tengo otra pregunta para usted. Justo después del tiroteo, usted dijo esto. La realidad es que lo horrorífico que sucedió podría haber sido peor. Pudo haber sido peor. Escuchó al señor O'Rourke mencionarlo. Más tarde dijo que sobre lo que sucedió en la escuela primaria, si mal no recuerdo, esto fue el día después, momentos después de que ocurrió. ¿Quién lo engañó? Cada una ¿Quién persona que rendirá estaba en cuentas? ese acuerdo que me proveyó la información acerca de lo que la ley hizo es información que fue proveída acerca de todos los niños y todos los otros salones que ellos evacuaron durante el tiempo que el tirador estaba en la escuela. Lo que no dijeron en el tiempo era que había docenas o si no más de otras fuentes de policía que estaban ahí en los pasillos por más de una hora sin tener el protocolo y entrando inmediatamente, removiendo a ese tirador, que es lo que deberían de haber hecho, y fallaron en hacer eso. Tiene que haber responsables, no más para Pete Arredondo, pero también para los policías locales, los oficiales de DPS que están bajo investigación, que están siendo investigados ahorita. Tienen que haber personas que son responsables a todos niveles por no perseguir el protocolo de Columbine. Así que, en palabras sí, pero segundo, hay por lo menos 7 que están bajo investigación mientras que hablamos ahorita, 2 de los que están suspendidos mientras que hablamos ahorita. Sí, yo espero que los oficiales de DPS y todos los que sigan el protocolo de Columbine. Gobernador, lo que se detiene en su escritorio no camina. Necesitamos continuar. Sally tiene la próxima pregunta. Creo que ambos quieren hablar de este tema. Vamos a pasar ahora al tema del aborto. En una encuesta reciente de XR, Emerson College y The Hill, más de la mitad de los encuestados dicen que es más probable que voten en esta elección debido a la anulación de Roe versus Wade. Ambos son francos, han hablado sobre este tema y queremos profundizar en algunos detalles. Gobernador Abbott, usted recientemente se sentó para una entrevista con mi colega Gromer y habló sobre lo que las mujeres pueden hacer si son víctimas de violación o incesto. Aquí hay un clip de esa entrevista. Las víctimas pueden tener acceso a ayuda de salud y reportarlo. Los dos tienen consecuencias muy significativas. Teniendo acceso a ayuda médica, pueden obtener el plan B, la pastilla plan B, que puede prevenir un embarazo ocurriendo de primer lugar. Algunos defensores de la atención médica, el cuidado médico, dicen que la anticoncepción de emergencia como el plan B a menudo no está disponible o es demasiado costoso para muchas mujeres y el trauma podría evitar que tomen anticonceptivos de emergencia en el marco de tiempo que es efectiva. Gobernador, empecemos con usted. ¿Es viable la anticoncepción de emergencia como alternativa al aborto para las víctimas de violación o incesto? Tiene 60 segundos. Contestar directamente los temas que sacaste, la disponibilidad no está sobre el estado de Texas que esté disponible para aquellos que son víctimas de asalto sexual o sobrevividores de asalto sexual. El estado de Texas paga eso, ya sea en un hospital, en una clínica o para alguien que obtiene una receta acerca de eso. No solamente debería ser disponible, pero el estado de Texas va a pagarlo para asegurarse que está disponible para ellos. Pero, gobernador, 30 segundos. Le doy 30 segundos para contestar la pregunta.
Quiero saber, ¿es Plan B la alternativa cuando se trata de víctimas de violación Bueno, o incesto? todo ¿qué es lo que tú quieres decir con la alternativa? La alternativa es hacer lo que podamos hacer para asistir a la víctima. Y eso es ayudarles a obtener asistencia médica que necesitan, el cuidado que necesitan, pero también saber cuáles son sus opciones. El saber las alternativas del Estado al programa de aborto, provee asistencia para vivir, almacenamiento para bebé, y también estamos elevando Ok, gracias, fondos para gobernador. el Señor O'Rourke, posparto. continuamos con el tema del aborto. El gobernador Abbott ha dicho que usted apoya el aborto. ¿Apoya algún límite sobre cuándo una mujer puede tener un aborto? Tiene 60 segundos. Esta elección es acerca de la reproducción, la libertad de reproducción, sobre todo para lo que se va a votar. Yo voy a pelear por si yo salgo gobernador de Texas para defender y tratar de darle los derechos, sobre todo los estándares para todos, lo que va contra todo ello. Pero para responder lo que dice el gobernador es como plan B. Este comentario es precisamente para el estado de Texas. Esto no es un ataque, porque más mujeres quieren más derechos en el estado de Texas. Hay, hay miles de niños que han estado con, con este problema. Sobre todo, porque se ha hablado de de muchas violaciones y las víctimas pueden defender a las familias de las víctimas para el aborto. Es que se está gastando Gracias, mucho dinero. señor O'Rourke. Le doy la oportunidad de contestar, gobernador. Así que, una vez más, voy a hacer esto mucho. Tengo que apuntar algo que Beto dijo mal. Yo firmé una ley que eliminaba el kit de violación en la seguridad del público concerniendo el aborto. La posición de Beto es la más extrema. No nada más apoya el aborto de un niño que está completamente desarrollado, sino segundos antes de nacer, sino también está proveyendo ayuda médica para un bebé que sobrevive un aborto al costo del que pagan impuestos. Señor O'Rourke, tiene 30 Es segundos. una mentira eso. Es en el estado de Texas. Está diciendo esto porque hay muchos abortos en América. No hay excepciones en ninguno y sobre todo en el incesto. Se está tomando mucho terreno en Texas, sobre todo es que gracias al gobernador de Texas, porque hay muchos han perdido la vida precisamente por eso. Pero yo voy a estar defendiendo todo eso porque no hay futuro para esto. Y los demócratas en el estado van a ser Señor así. O'Rourke, en 15 segundos, ¿hay algún límite que usted apoye en la que la mujer puede realizarse un aborto? Es que la victoria puede ser por Jim Crow para todos ser en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Yo voy a regresar con esto para poder buscar en los próximos Señor años. O'Rourke. Gromer tiene la próxima pregunta. Gracias. Sally, pasando a la aplicación de la ley. Señor O'Rourke, usted ha sido acusado por el gobernador Abbott de apoyar esfuerzos para desfinanciar a la policía. Aquí tiene la oportunidad de dejar las cosas en claro. ¿Apoya medidas para desfinanciar a la policía? Tiene 60 segundos. Por supuesto que no, y nadie lo hace. Pero vemos lo que estamos viendo aquí, en el registro, lo que dice aquí el gobernador. En el concilio de la Ciudad del Paso yo busqué en los salarios un 12% de aumento. En el Congreso busqué 11 millones de dólares para las leyes y sobre todo para todo el país. Porque hay un fondo de entrenamiento para todo esto. Y sobre todo porque hay que buscar lo que se hace para buscar esto. Pero nadie busca esto más que lo que él dice en todo el historial de lo que está hablando. Del 50% de la muerte de los niños por las balaceras. Hemos estado hablando acerca de los fondos de los policías para poder buscar un poco más fuerza policial para eso. Después del verano del 2020, ¿usted
Nuestro apoyo para ciudades que eliminaron o desfinanciaron a sus departamentos de policía. Lo que he apoyado y lo que voy a seguir apoyando es porque necesitamos fondos para los departamentos de policía. Definitivamente necesitamos más justicia y más dependible para estas personas. Si no controlamos eso, Gracias, perdemos señor muchas Gobernador cosas. Abbott, usted ha hablado sobre la creciente ola de crimen en sus comerciales y en campaña. Usted ha sido gobernador por más de 7 años. Entonces, ¿por qué ha aumentado el crimen? ¿Usted cree que tiene alguna Para responsabilidad? completamente contestar esa pregunta, Tiene 60 segundos. por déjeme cierto. responder. Una vez más, Beto, una vez está mesgueando, diciendo que hemos negado el dinero a Uvalde, Departamento de Policía. Hemos contestado cada pregunta que han hecho para asegurarnos que tengan los fondos que necesitan. Y Beto claramente dijo, respondiendo a lo de que sucedió en Minneapolis, él apoya su idea de quitarle fondos y desmantelar a la policía. Y tengo que agregar esto, no digo ninguna palabra para criticar la ciudad de Austin, que le quitó los fondos a su policía por más de $11 millones. La ley que yo pasé va a prevenir cualquier ciudad que le quite los fondos a la ciudad, porque en Texas apoyamos a nuestros oficiales de la ley. La razón que ha estado elevándose el crimen es porque otro problema que estamos trabajando está ocurriendo en Harris, el condado de Harris. En el condado de Harris tienen estos fianzas que salen rápido, que están dejando que criminales peligrosos, gente como que recientemente fueron cargados con y los dejan salir Ok, en Houston, gobernador. Texas. Tómese 15 segundos para contestar esto de nuevo. Ha sido gobernador por 7 años. El crimen va en aumento. ¿Usted cree que tiene Déjame una responsabilidad? vez más explicar lo que pasó. En Austin, después de que le quitaron los fondos a la policía, el día después de eso tenían el número más alto de asesinatos en el condado de Harris. Tienen la habilidad de salir con fianza baja. Ha habido cientos de personas que fueron asesinados por Gracias. gente que los dejaron salir en fianza, que fueron Gracias, arrestados por gobernador. Nuestro siguiente asesinato. tema proviene de uno de nuestros espectadores. De hecho, Britt tiene más sobre eso. Candidatos, les voy a hacer una pregunta de nuevo de un espectador. Lo usamos como punto de partida para la pregunta que vamos a hacer. Esto proviene de Douglas Tyler en el condado de Hayes. Aquí Douglas con su pregunta. Como gobernador, ¿qué pasos tomaría para garantizar que no haya otra falla de ERCOT como tuvimos durante el invierno del 2021? ¿Qué va a hacer para aumentar la generación eléctrica? ¿Es hora de que Texas se enfrente a la realidad y se una al resto del país para la red cooperativa? Ok, claramente Douglas tiene muchas preguntas sobre la red, así que vamos a desglosarlos uno por uno. Para eso vamos de vuelta con Steve. Gracias, Britt. Quiero agradecer a Douglas por esta pregunta y al gobernador. Tras los apagones de febrero del 2021, la legislatura aprobó 18 actos legislativos destinados a mejorar la red. Un experto en energía, Ed Hurst de la Universidad de Houston, dijo lo siguiente el mes pasado, cito, no hay duda de que la red es mejor de lo que era en este momento el año pasado. El gobernador dice que nunca ha sido más confiable. Cualquier tipo de movimiento es mejor de lo que era. Gobernador Abbott, ¿qué opina de esa evaluación del estado de la red? Tiene 60 segundos. Muy confiado. De hecho, puedo garantizar que la electricidad se mantendría prendida cuando confrontamos el invierno después, cuando decía que la cooperativa iba a fallar. El verano y el invierno se deshizo porque las leyes que yo firmé sí aseguraron la corporativa. Desde que yo firmé esas leyes de reforma, ningún tejano ha perdido electricidad por la corporativa. Hicimos 11 nuevos récords por el calor y tiempo y tras tiempo la corporativa podía sostener por las reformas que pudimos hacer. Así que la corporativa sigue más fuerte, más dependible que antes. Y para contestar la pregunta de Douglas, que agradecemos, una razón que es más dependible es porque tenemos más poder disponible nosotros y más habilidad de la Comisión de Electricidad, pero también vamos a agregar más poder verde, como gas natural, para asegurar que el poder se mantenga prendido. Gracias, gobernador. Señor O'Rourke, la misma pregunta. No ha habido ningún problema significativo con la red desde el invierno del 2021. ¿Qué opina de los cambios que ha realizado el gobernador
para hacer la red más confiable? ¿Qué haría usted diferente? Tiene 60 segundos. El gobernador Abbott ha hecho durante los últimos 8 años mucha lentitud, sobre todo con los niños. No ha hecho nada. Hay muchos problemas para los cuidados de los niños. Desde el 2021 no se ha hecho absolutamente nada. Inclusive desde los cobros de luz hemos visto cómo está subiendo cada rato. Hemos visto hasta el 45% de más, como si fuera un presupuesto, vaya. Pero no ha habido una inhabilidad necesaria desde entonces, desde el 2021. Pregúntenle inclusive a Toyota, porque no se ha hecho nada en San Antonio. Este pasado verano no alcanzó la meta que se quería. Gracias, señor O'Rourke. Gobernador, le doy 30 segundos. Todo lo que Beto hace es hablar sobre este tema cuando la red está más fuerte, más dependible que lo que ha estado. Quiero responder al precio porque más importante, los tejanos tienen que saber esto, es que después de Uri, después de las reformas que pasamos, Texas tiene uno de los precios más bajos en el país, más bajo que el promedio nacional y menos de lo que los precios en California están. Gracias, gobernador. Ha estado subiendo mucho el precio de los costos en el estado de Texas, sobre todo en los impuestos a la propiedad, toda la inflación en el estado de Le Texas. doy 15 segundos, gobernador. Todo esto él lo inventa, porque la realidad es que los costos de electricidad en Texas permanecen uno de los más bajos en todos los Estados Unidos de América y más bajo que el promedio nacional. Gracias, caballeros. Sally tiene la próxima pregunta. Tenemos que hablar sobre la educación. Hay muchos educadores que están viendo y quieren saber la respuesta a la siguiente pregunta. Los distritos escolares de Texas se han visto obstaculizados por una crisis de retención de maestros. Un informe de la Fuerza Laboral Docente de Texas revela que hubo más de 13,000 nuevos maestros en Texas para el inicio escolar del 2010-2011. Pasemos al año escolar 2019-2020 y menos de la mitad permanecieron en su puesto. Los exmaestros citaron todo desde el salario hasta el agotamiento y seguridad. Señor O'Rourke, ¿cómo mantendrá a los educadores en las aulas? Tiene 60 segundos. Nosotros en El Paso hemos visto cómo se ha estado manejando la situación sobre los educadores y sobre todo los niños, cómo han estado aprovechando la educación. Nosotros, como un segundo trabajo, como dice el gobernador Abbott, buscamos un $75 al año para esto, como un aumento, como un inicio, una prueba de esto. Y hemos visto cómo los niños buscan la educación. Cada año están sobre los 18 años del estudio de un niño, buscan la dignidad y el respeto para ver esto. Sí, es un sacrificio que se hace sobre todo en el Estado, como lo que ha hecho en el 30 gobernador. segundos para responder a la pregunta. ¿Usted apoyaría que le aumenten los salarios a los maestros? Y si es así, ¿cómo haría eso? Desde luego yo voy a aprobar un aumento para los maestros. Yo lo que he propuesto para hacer hay que aumentar los impuestos, sobre todo para proteger a los maestros. Y el Estado necesita hacer una cosa para reducir los impuestos de los impuestos, pero aumentar un poco más el dinero para la educación. Señor gobernador Abbott, misma pregunta, ¿cómo mantendrá a los educadores en las aulas? ¿Puede contestar eso para mí? Lo haré, pero tengo que decir, elevar la carga de los fondos educacionales fue lo mismo que hicimos en 2019 y 2020-2021. De hecho, he proveído más fondos para educación que cualquier otro gobernador en la historia de Texas. He proveído más fondos para incrementos de pago en la historia de Texas.
como estamos aquí en esta noche, Sally, estar a favor de subir los pagos de maestros es lo más alto que ha estado. Vamos a trabajar con los maestros y voy a crear un nuevo programa. Le voy a 30 segundos más. Yo creé un programa nuevo que provee una figura de 6 cifras para los maestros, más de $100,000, que fue usado muy efectivamente y ampliamente en el condado de Dallas, en el distrito escolar de Dallas, y se está contagiando alrededor del estado. Si los maestros se dedican a ser maestros, van a poder ganar un salario de 6 figuras. Los educadores viendo esta noche en 15 segundos, ¿les daría un aumento? Así como les damos un aumento en el pasado, vamos a continuar esos aumentos de aquí en adelante. Es que son $7,000 lo que hemos estado hablando. Es Le doy mucho. 15 segundos. La gente pobre en el estado gana muy poco, en todo el país inclusive. Pero antes de la pandemia hemos visto cómo se ha hecho lo del asunto de los Ok, impuestos. se terminó el tiempo. Vamos con Gomer para la siguiente pregunta. Gracias, Sally. Estas siguientes 2 preguntas son preguntas personales para cada uno de ustedes. No hay oportunidad para refutación. Iniciamos con usted, gobernador Abbott. Y cito, Greg Abbott didn't start his career as a right-wing Republican, but he certainly ended up there. Gobernador Abbott, usted firmó una ley que prohibía el aborto sin importar las circunstancias. Desde su mismo partido han dicho que se ha ido muy al extremo, al derecho. Tiene 60 segundos, gobernador. Vamos a ver los temas que tú sacaste. Y eso es como un católico, mi esposa y yo hemos sido pro vida todas nuestras vidas, tanto que creció aún más fuerte cuando adoptamos a nuestra hija. El día que ella nació, yo fui la primera persona que la cargó después de que nació, y he visto primera mano el poder que trae la adopción, y fortalece más mi creencia en el poder de dar vida a cada niño posible, viendo cómo puede suceder tan exitosamente. Quiero que otros puedan tener ese mismo tipo de gozo que mi esposa y yo hemos tenido, pero también que nuestra hija también ha tenido. En general, una cosa que hemos podido cumplir en todo el estado de Texas, nos hemos asegurado que hemos proveído oportunidades para que todos, como está aquí en esta noche, Texas está número 1 en creados trabajos que han sido creados por empresarios y por mujeres empresarias. Gobernador Abbott, 10 segundos más. Usted se ha ido muy al extremo derecho. Lo que estoy tratando de explicar, Gromer, es que yo estoy gobernando principios. No estoy viendo y cambiando en posiciones como otra gente lo hace. Yo estoy gobernando de mis principios. Gracias, gobernador. Señor O'Rourke, usted se desempeñó como congresista del oeste de Texas del 2013 al 2018. Desde entonces se ha postulado para el Senado en contra de Ted Cruz en el 2018. 2 años después, en el 2020, se postuló para la presidencia de los Estados Unidos. Ahora usted se está postulando para gobernador. ¿Por qué se ha postulado para distintos cargos? ¿Y es esto por ambición o servicio público? Tiene 60 segundos. Me siento muy afortunado de buscar muchas oportunidades como otros. Bueno, yo soy un dueño de un negocio pequeño en El Paso. Yo he estado buscando para nuestras comunidades, como miembro del concilio de la ciudad, hemos visto algunos beneficios para nuestra comunidad y para el país también estoy buscando algo bueno. Como toda mi vida he visto cómo se ha fallado en algunas partes, sobre todo lo que ha estado trabajando bien, para los maestros, para los niños, y lo más terrible fue lo del asunto de las balaceras a los niños. Es momento de la verdad para ver cómo estamos viendo al futuro. Esto no es cuestión de un partido político, sino para el estado de Texas. Lo que hemos visto, el cambio, es para poder seguir adelante en esta campaña, para buscar lo mejor.
Thank you, Mr. Gracias, O'Rourke. señor O'Rourke. Let's go back to Volvamos Britt now for another con Britt, topic ahora con otro tema inspired by a inspirado question. por la pregunta de un espectador. Gracias. Aquí sí, otra pregunta de un espectador. Lo usamos para elaborar una pregunta. La pregunta inicial es de un espectador de Missy Peña en New Braunfels. ¿Cuáles son sus planes para ayudar a controlar tasas de hipoteca y asegurarse de que la vivienda se mantiene asequible para evitar perder nuestras casas? Ahora con nuestra pregunta sobre los impuestos a la propiedad, con eso Steve. Gracias, Britt, y gracias, Missy. Señor O'Rourke, quiero hacer esta pregunta. El gobernador ha propuesto utilizar la mitad del presupuesto excedente de 20 para lo que él dice es el mayor recorte de impuestos a la propiedad. Pero eso no alivia la carga a largo plazo con la que cuentan muchos de los residentes. ¿Cómo proporcionaría un alivio del impuesto a la propiedad a largo plazo? Tiene 60 segundos. Bueno, la propuesta del señor gobernador ha sido por los últimos 8 años y la gente en todo el estado de Texas se han estado pagando más en impuestos, inclusive más que en California. Los cobros de la energía se ha subido. Ha sido como una especie de, como que busca un poco más para tener mucho más. Pero las prescripciones, por ejemplo, en cuanto a los impuestos de la propiedad, no se han compensado. Y número 2, todo lo que se ha buscado para los gastos es un 40%, inclusive hay un 60% también. Buscamos un 50% para los pagadores de impuestos. Corporaciones en el estado no están pagando sus contribuciones. Gracias. Gobernador Abbott, quiero realizar la misma pregunta. ¿Cómo proporcionaría usted un alivio de impuesto a la propiedad a largo plazo? Tiene 60 Los segundos. impuestos de las propiedades es central a esta elección y a los tejanos en casa, así como Missy. Y sepan esto, solamente hay una persona en esta estación en esta noche que ha elevado los impuestos, y eso es Beto. Él ha elevado los impuestos 3 veces cuando estaba en el concilio de la ciudad del Paso. Yo nunca voy a elevar los impuestos de las propiedades. Y él también sabe que el estado de Texas no eleva a nivel estatal. Eso solamente se hace a nivel local. Lo que el estado de Texas está haciendo y va a continuar a hacer es bajar la habilidad del gobierno local de poder elevar los impuestos. Yo soy el único que tengo una visión audaz de cortar los impuestos de propiedades, porque en nuestra economía fuerte en Texas tenemos un presupuesto de 27 billones de dólares. Quiero usar por lo menos la mitad de esos 27 billones de dólares para bajar los impuestos de las propiedades. Steve, se puede hacer a largo plazo si usamos eso para bajar los impuestos de las escuelas, los componentes. Ya, le doy vi 15 nombre ahí. segundos. Bueno, como muchos líderes locales, es lo que ha dicho el gobernador Greg Abbott, y es que se ha visto lo que se gasta en diferentes centros de detenciones, en las escuelas también, y todo lo que se ha gastado en el estado. Quiero que avancemos. Tenemos muchos temas más que tenemos que abarcar. Señor O'Rourke, usted dice que quitaría la carga de impuestos a la propiedad mediante la creación de otras fuentes de ingresos, sobre todo con la legalización de marihuana. Pero, ¿cómo haría que eso se llevara a cabo? Los republicanos y los demócratas en todo el estado han estado viendo para reducir los impuestos en Texas, pero todo depende también de sus ingresos para cuestiones médicas, para educación, pero en el estado todo lo que se busca es tener una mejor entrega o recolección de impuestos. Pero en la marihuana es una cuestión diferente en esto. No tiene sentido esto. Que tenemos que continuar porque queremos dar al gobernador que conteste la próxima pregunta. Su campaña dice que desde que asumió el cargo los impuestos a la propiedad se han reducido en 18
millones de dólares. Sin embargo, esas reducciones no han seguido el ritmo del aumento del valor de las propiedades. ¿Cómo se resuelve este problema sin crear nuevas fuentes de ingreso? Tiene 30 segundos. Sí, una manera que podemos bajar los impuestos de propiedad es por esas excepciones de propiedades. Es haciéndolo, es comprando, bajando el rédito del nivel del distrito escolar. Lo que yo propongo hacer con estos 13.5 billones de dólares y no más es bajar esos impuestos de propiedades aún más. Mi meta es eliminar el impuesto de la escuela que está puesta en el estado de Texas para que la gente pueda genuinamente ser dueño de su propia casa sin pagar impuestos. Señor Rourke, quiero darle 15 segundos. Ha tenido esos 8 años, ha tenido esa idea, no sé, pero quiere otros 4 años para poder hacer. Yo quiero que los impuestos bajen más para que suba un 40% de lo que está diciendo. Hay mucho más impuestos de propiedad. Gobernador, le doy 15 segundos. Cualquier persona que sepa algo sabe que el Estado no incrementa los impuestos de las casas. Es por las evaluaciones y me dan crédito por el enriquecimiento más grande que hemos tenido. Una cosa que tenemos que agregar es reducir los evalúos. Hay que cambiar el sistema de evalúo. Gracias, se nos está acabando el tiempo. Vamos con Britt. Ahora, gracias, caballeros. Lo hicieron. Ese es todo el tiempo que tenemos para las preguntas. Vamos con... Gracias. Bueno, yo no creo que el gobernador Abbott pueda tener más cosas que decir, sobre todo para los niños en las escuelas, para cambiar lo más necesario, para buscar que sus vidas estén mucho más seguras. Este noviembre 8 necesitamos que sean un poco más displicentes, sobre todo para la votación para cada uno de los tejanos en el estado. Señor Rourke, gracias. Ahora, gobernador, su declaración final, 30 segundos. Es número 1 por los más nuevos trabajos desde que me eligieron. Somos número 1 por las escuelas de listón azul, por búsquedas en las universidades, y número 1 en tantas categorías. Yo estoy corriendo para elección para mantener a Texas número 1, para cortar los impuestos de sus propiedades, para asegurar la frontera, para mantener a los criminales peligrosos tras de las barras y criminales de las calles. Juntos vamos a mantener juntos Texas número 1. Bien, gobernador Abbott, muchas gracias. Y así concluye nuestro debate. Quiero agradecer a nuestros candidatos y moderadores por participar, a la Universidad también del Valle del Río Grande por recibirnos aquí en el sur de Texas esta noche. A continuación, ustedes podrán ver el especial post-debate sobre la contienda a gobernador de Texas, ya sea aquí o en línea, y si no lo ve, revise su programación local. Gracias por sintonizarnos. Muy buenas noches. Cuídense.